Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she ice. Freeze, photo, please, no photos. G's, no, please, no photos. Hombre, buenos días, a tope. Uf, ¿Y tú? vaya motaza, ¿no? Bueno, Hasta arriba de chuches, ¿no? ahí está. Y alguna que le falta aún. Señor. La probaremos hoy. Hombre, y tanto. Vamos a ver qué tal va. Y nos la dejarás a nosotros también. Sí, hombre, sí. Si me dejas la tuya. Vale, pues oye, pues ya está, ¿no? Pues venga. Es saliendo el camping, Sí. carretera a la derecha hasta enganchar el track. A ver, yo si veo que se pone muy chungo, bajo un poquito la presión. Claro, porque a 5 kilos que las llevas, pues tampoco hace bajo a falta, ¿no? 3. Bueno, estamos en el Vilanova Park. Vamos a hacer una rutita hoy con José y Héctor. José lleva la Moto Guzzi. Es una motaza muy especial. A él le encanta. Le ha hecho las suspensiones delanteras, traseras, las barras, el amortiguador trasero. Le ha dejado muy a tope. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona. Hoy la probaremos. Pues salimos del Vilanova Park hacia el track por esta carretera. Bueno, ya estamos en el Pantà de Foix y seguimos ruta. Vale, salimos del asfalto, definitivamente salimos. Guau, cómo patina este suelo. Está divertido el terreno, ¿eh? Bueno, la pista está muy rota, ¿eh? No lo parece, pero está súper rota. Tenemos a José ahí con la Guzzi. Dándolo todo el cabrón. Guácala, guácala, guácala. ¡Oh! A jugar. ¿No ves cómo está de roto, eh? Vamos. Vamos, Josep. Poco a poco. Se me va, tío. Si no me siento, no tracciona, joder. Es el puto Golden Tide. Está bonito, ¿eh? Sí, es lo que te decía, este bosque es muy chulo. Está chulo, está chulo. A ver, te he visto remando ahí como un búfalo, ¿Has ¿eh? visto ahí? ¡Uah! Estaba ahí. ¡Uah! He notado que escarbaba y digo, mal vamos, tira para atrás. Sí, sí, no, te ibas a hundir, ¿eh? Sí, por eso. Tiras para atrás, pillas carrerillas y venga. Vaya. El del terreno tampoco ayudaba mucho, ¿eh? No, se ha quedado que no sabía qué hacer.
¡Buah! 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 ¡Fosco! ¡Búscole! ¡Búscole con cáscaras! Está chisposo, ¿eh? Está chisposo, dice el cabrón. ¿El teléfono para ir a Pontón? Correcto. Ah, vale, vale. Venga. Sí, por eso tendrías que ir tú primero, Yusel. Hostia, José, cómo mola esto, ¿no? ¿Bicharracal? ¡Hola! Hija de puta, cómo pesa ya nada más subirse, tío. Qué pasada de cambio, tío. Va como más baja de manillar mogollón, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a probar la Moto Guzzi V85 TT de José. Y esto es otro planeta. No tiene nada que ver con la 3D. Dios mío. ¡Guau, cómo peta! El motor en V. ¡Brr! Tiene su rollo, ¿eh? ¡Petardea! ¡Vamos, petardea! Por carretera va de puta madre esta moto. Te haces enseguida ella, bajita, tiene aplomo y el motor pues tiene muchos bajos. ¡Oh! ¡Hostia, la Guzzi! ¡Boca! Muy brutal. Oye, sorprende mucho cómo se lo come todo esto. ¡Ojalá! Te obliga a llevar los talones como abiertos porque están los escapes. Y luego te acostumbras. ¡Oja! Busca. ¡Hostia! Nos vamos a matar con la Guzzi. A ver, yo no soy un profesional para nada, pero voy a intentar trasladaros mi sensación. Es como llevar una moto que va a ran de suelo, con bastante aplomo, pero que a la vez rebota. Y la dirección me da un miedo. Toma, toma. Hay una sensación de aplomo, pero no. No sé cómo explicarlo. Sensación de pesada. Y que está aplomada, pero luego no es real. Porque la moto rebota. ¿Ves? Rebota bastante. Son bastantes más kilos que la Teneré. ¡Ole! Por pista, sin complicaciones, va sobradísima. Pero cuando se pone empedrado, la dirección empieza a hacer el tonto. Y ahora es cuando me quiere matar. Tengo que decir que no la he probado antes de hacerle suspensiones. Pero viendo cómo trabajan las suspensiones en campo, tengo que decir que hay buen trabajo, seguro. Porque esta moto, recién salida de fábrica, no dudo que vaya así. No, porque se desenvuelve bastante bien. Sorprende mucho, o sea, sorprende que se coma todo tan bien. Luego hay otro problema, no sé, luego será por chasis o lo que sea, que la moto, pues bueno, es más baja, es la inclinación de la horquilla, pero
Hombre, aquí hay un trabajo de suspensiones. Bueno, ¿eh? Sí, tío. Porque sorprende, ¿eh? No, claro que Sorprende, tío. A ver, la moto es Es voluminosa. es una puta Harley, Pero tío. si esta moto es mucho más nerviosa, tío. Y esta culea de atrás, Muchísimo. sí, Es el neumático, el Golden Tire, que no... A mí no me gusta. no lo sé, tío. Va a 1 kilo, ¿eh? Ya. Está a 1 kilo, ¿eh? Yo, tío, he notado que, o sea, como te pases del freno, se te mete la rueda de atrás adelante. Y Claro. esta en una bajada tal, notarás las inercias, pero no te lo hace tan bestia. No. Esta va más por su sitio. Sí. Esta va más por su sitio. No sé. No es tan nerviosa, pero también le cuesta más entrar en curva. Sí. Hay un buen trabajo porque yo dudo mucho que esta moto fuera así de serie. No, piensa que yo esta moto la estrené en Albania haciendo 1000 kilómetros de off-road con los neumáticos de serie, que eran unos Anaki Adventure, y con la suspensión de serie, tío. Aquello era un puto infierno, ¿sabes? Por todos lados. Pero le veía maneras, tío. La Claro. moto, la posición de conducir... No, de pie vas bien. El único problema, los talones se abren con esto. Sí. Esto igual habría que retirarlo. Eso se puede sacar. Pero, y los talones te obliga a llevar los talones como abiertos, ¿no? Ahí tengo que mejorar un poco el tema de estriberas y la posición del pedal de freno. No, es que esta moto tiene muchos bajos, tío. Si es que en una subida he soltado así un poco el embrague y ya notas que me ha recordado a la 990. ¿Sabes? Que a la mínima ya, ¿sabes? Esta moto para hacer trialeras y esto lo debes de pasar fatal, tío. Porque es un poco todo o nada, ¿sabes? Sí. Entonces, Y el neumático no ayuda nada. ya. Yo cuando he tenido que hacer esa trialera de allí, he tenido que abrir gas a fondo, rollo, cierra los ojos y sube, porque si me paro, esto no tracciona. Ese neumático, yo tengo que cambiarlo, ahora ya lo tengo medio gastado, ahora ya puedo cambiarlo. También hay que mirar de caños ese neumático, ¿eh? Ya, luego lo miramos. No vaya a ser que tenga igual 4 o 5 años, ¿sabes? Y esté cucao, ¿no? Hostia, qué sensación más rara ahora con la Teneré. ¡Ah! Es como si toda ella flotara. Qué cosa más rara. Bueno, seguimos la rutita. Ya desde Pontons la ruta cambia, ya es más seco todo. Desde Largós hasta Pla de Manlleu era un monte más húmedo. Y aquí es más seco. Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she ice. Freeze, photo, please, no photos. G's, no, please, no photos. Hit the door and the doorman just whole team here might need some. Still young, but I move like a new deal to my lawyer. If you're down in my management, I'm just warming up, wait till I old producers saw the numbers one. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the town where you're talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Wanna get you new things with your pockets down. Vale, Düsseldorf. Esto es del 2017, tío. Está caduco, ¿no? Este neumático, hombre. Lo que... A ver. ¿Y el de Héctor? 2017 y está... Es que ya le ha flipado también con la pérdida de tracción, ¿eh? Es que una es suma. algo muy heavy. Es que es Por una eso yo la suma. trialera aquella de la Madness la hice tan mal. Que me caí y todo. Peor. Bueno, pero es que tú también tienes que tener el mismo problema, pues. Es que no puede ser solo yo. ¡Vamos allá! Bueno, yo creo que voy a quedar la vuelta, ¿eh? Sí, porque no llevamos neumático para esto. No. Damos la vuelta como podamos y a cascala. Pues
Pues Héctor, yo te voy bajando la tuya y tú me bajas la mía, ¿vale? Ya te digo yo que con tracción esto se sube como si nada. Lo de motos que todas pesan, ¿eh? O sea, que esta ya no es ligera, y esas ya ni te cuento. Sí. Venga, hasta luego, ¿eh? Vamos a Düsseldorf. Tú dices atrás y nosotros empujamos Hubo un atrás. momento en que nosotros tirábamos para atrás y andaba gas. Yo creo que sí. No te caes, José. Te tenemos cogido de los yarracos. ¿Qué sensaciones tienes? Bien. Estos sitios me ponen muy cachondo, ¿no? Sí, por eso nos damos la vuelta, ¿no? Porque lo das todo, no, pero ya... Es que está bestia, está bestia. También hay que ser realista y... No, Seguro que si nos ponemos lo hacemos, pero... ¿Para qué? no hace falta. ¿Para llegar hecho una mierda? Exacto. Pues venga. Hostia, si ya están, ¿eh? ¿Ya habéis dado la vuelta? Joder, si he hecho así, ¡fi! Y ya está. No me ha dado tiempo ni de bajar, tío. Sí, tú pon la excusa, Bueno. Vamos para abajo. Venga, para abajo. Todo esto que hemos subido a gas, ahora para abajo. Venga, que salimos. Bueno, nos hemos saltado una trialera que no teníamos ninguna ganas de hacer porque ni llevamos neumáticos adecuados ni las motos adecuadas para hacer eso. O sea que queremos llegar a una hora decente al camping y pues no lo hemos saltado. Ahora se goce con la Dulce. ¡Hostia! ¿Ahora cómo salgo yo de aquí? ¡Hostia! Wow, es que este camino está como mal abandonado.
con las nalgas, ¿no? Sois unos maricas. Esto no es trail, esto es hard enduro. Extremo. Hard enduro extremo. Exacto. Ahí está la atalaya. Ahí detrás está la atalaya. Ah, eso baja al camping. Ruta trail, mañanera. Que no te lleve mucho rato, que estés pronto para comer. Y tu mujer no te mate. Ideal, desde Vilanova. Nowadays, nothing really excites me. Only